comenzar grabando. Vamos a esperar que cargue un poquito. Está algo lento. Ok, estamos dentro de nuestro elemento. Tenemos el form como tal. Y ese es nuestro formulario. Vamos a cambiarle el nombre para tener algo distinto y vamos a agregar un nuevo formulario. Ok, para hacerlo vamos a venir, vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner form generador de cuenta. Le faltó la O en form. No, FRM es un acrónimo. Generalmente hay una estructura, un estándar que se le conoce como camello húngara. Camello húngara establece de que el prefijo a un nombre de un objeto o una variable se establece el acrónimo del objeto que representa. En este caso, eh, lo que se hace es, se le quitan form en vez de FORM, FRM. Entero sí, va entero y ente, STR para cadena de texto, ARR para array. Esos son prefijos ya predefinidos o que existen. Entonces es por eso que lo tengo así, FRM, son prefijos. Tenemos, ok, ahora sí ya lo cambió. Vemos y veamos si está. Listo. Ok, entonces, ¿dónde vamos a cambiar? Vamos a crear nuestro otro formulario. Simplemente sobre el nombre del proyecto, vamos a buscar el elemento agregar y dentro de agregar vamos a buscar, eh, no me sale directa, no, aquí está, formulario de Windows. Le damos clic. El que vamos a ocupar, formulario de Windows, le damos a agregar. Me generó otro form 1. Vamos a cambiar del nombre para que no esté generando tanto forms. Y en este caso vamos a capturar, porque lo que queremos hacer ahora es empezar a capturar información de contactos. Vamos a empezar a agarrar el número de cuenta, nombre de la persona, correo electrónico. Vamos a lograr validar esos elementos y una vez validados, meterlos en alguna colección, a una lista, para poderlo enlazar después y serializarlo a un archivo de texto que podamos abrir y extraer la información y volverla a mostrar. Entonces aquí le vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner form contactos. Vemos todos los cambios de referencias. Listo. Y lo primero que queremos hacer en este programa es poder llevar desde que se inicie, que sea el formulario de los contactos lo primero que se levante y no el generador de cuenta. Actualmente el primer programa que se levanta, el primer formulario es generador de cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Recuerden, program.cs es la entrada principal. Entonces aquí dice que vamos a aplicar el application run, va a ser un nuevo frame generador de cuenta. Comentemos esta línea para no perderla. La vamos a copiar. Y en vez de frame generador de cuenta, vamos a construir un frame contactos.
Esto se ve un poco como difícil. No, ¿por qué? Simplemente estoy cambiando de una clase generador de cuentas de un nombre a otro. Ya con eso, al momento de correrlo, pues la pantalla que estoy esperando ver es la de contactos. Y si observa, esa es la pantalla que se está mostrando, no hay nada más. ¿Ok? Entonces aquí lo que les quiero mostrar es de que ya automáticamente usted puede tener varios formularios o varias ventanas dentro del proyecto y usted puede ir agregándolos y definir cuál va a ser el que va a ir. Después vamos a aplicar un menú para que del formulario de contactos, digamos, queramos abrir el de cuentas o podemos crear un formulario principal en donde vamos a tener más que todo un menú para ir cargando los diferentes formularios. Eso también es válido. Pero hoy lo que queremos es empezar a trabajar como que si estuviéramos capturando los datos y eso lo hacemos en contactos. ¿Ok? Para poder generar este formulario completo, hay cosas bien interesantes que trae nuevamente los controles. Me dice form 1. Ok, vamos a cambiarlo y vamos a decir de que en vez de ser form 1, va a ser, ¿no?, el text. Vamos a poner listado de contactos. Y quiero mostrar aquí un listado de varios contactos que vamos a ir capturando. Ahora, aquí les pregunto a ustedes, ¿cómo defino la estructura de contactos? Ya sea una tabla de una base de datos, ya sea una estructura XML, ya sea en una clase que tenga la definición de todos los atributos que va a tener el contacto. ¿Cómo lo hacemos? Base de datos. Todavía nos falta poquito, eso lo vamos a ver en el segundo parcial, cuando nos conectemos a base de Oh, datos. Eso sería lo ideal, definitivamente. Pero bueno, me equivoqué, pero aprendí. no, 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 no se equivocó. Solo es que lo vamos a ver más adelante. Bueno, es un 2, 3. Los demás, ok, por cierto, no he pasado lista. Por favor, me ingresan en el chat su número de cuenta sustituyendo el 0 por una F y el 6 por una Y. El 0 por una F y el 6 por una Y. Quita eso, ingeniero. El 0 por una F de foca y el 6 por una Y. Inge. Dijo que el 0 se sustituye por una F y el 6 por una Y, ¿verdad? Correcto. Diga, compañera. Hola. Disculpe, Inge. Acababa de entrar porque tenía problemas de internet y justamente le iba a preguntar que cómo era la asistencia. Ah, ok, sí, el 0 por una F de foca y el 6 por una Y. Gracias, Inge. ¿Es un textbot o es un label? No, el label es el que dice contactos. Lo que acabo de agregar abajo es algo, un control un poquito más complejo. Dentro del segmento de datos puede encontrar un Data Grid View. Este es un control que me permite mostrar de forma tabular ciertos valores.
Ya lo vamos a ir viendo. Ok, ahora hay algo interesante en Visual Studio que se llama el anclaje. Entonces, este control que estamos viendo se llama Data Grid View. De ahí agarran, lo arrastran y lo ponen a lo largo. Pero vamos a buscar en la parte de diseño una propiedad llamado Anchor. El Anchor simplemente es decidirle al control en relación a qué va a estar guardado, va a estar manejado. En este caso me dice de que está anclado a la derecha e izquierda, o sea que el control está anclado a esta posición del formulario. Pero como yo quiero que mantenga la proporción, sea el tamaño de la pantalla, yo voy a venir y seleccionar que también está a la derecha y en la parte inferior. Repito, agarro el Anchor, selecciono y al estirar el combo box selecciono que estén en oscuro cada uno de los lados. Izquierda, arriba, derecha y abajo. ¿Qué va a hacer eso? Ahorita que lo veamos corriendo. Lo que va a lograr es de que si yo hago un resize del formulario, se va a mantener. Si se fijan, el control crece o se encoge según el tamaño que yo estoy manejándolo. Y esa es la idea del anclaje ubicado hacia los 4 puntos. ¿Preguntas? No. Ok, entonces ahora tengo que definir estos contactos. ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo voy a trabajar con esos datos? La forma más nativa de hacerlo y eficiente a nivel de memoria sería agregar una clase. Vamos a crear una clase, agregar una clase básica, sencilla. Le cambiamos el nombre para que no sea class 1. Y le vamos a poner contacto. Mi clase va a ser de contacto. En ese contacto empezamos a definir propiedades internas y las vamos a hacer de forma privadas. Vamos a ocupar un identificador. Este va a ser un entero, 32. Le vamos a poner un guión bajo ID. Ok, normalmente todos los atributos privados empiezan con un guión bajo. Esa es nomenclatura, eso lo pueden definir o no. Aquí lo hacemos porque eso nos permite identificar dónde estamos. Si estamos trabajando con las propiedades privadas o con las propiedades públicas. Dijo que se usa el guión bajo, ¿por qué? Para poder identificar que esa variable es privada en la clase. Esta clase, ese valor, yo no lo puedo acceder desde afuera de la clase. Solamente por los métodos definidos internamente dentro de la clase puedo acceder a los valores de esas propiedades. Ahora, yo necesito dar la oportunidad a que los valores puedan ser modificados. Entonces, hay algo bien interesante que me permite Visual Studio y es establecer o hacer elementos rápidos para refactorizar o hacer ciertas acciones. En este caso, lo que quiero es crear propiedades. Ya me quitaron la opción. A ver. 500.
Refactorizar, encapsular campo. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Lo seleccionamos, si ustedes observaron todos los privados, y vamos a encapsular los campos. Y ella me va a crear lo que se le conocen como propiedades públicas. Estas propiedades simplemente es la variable privada me va a generar un getter, que es el get, y un setter para trabajar como que si fueran propiedades. Con esto, en el setter yo puedo definirle directamente qué valor utilizar o no, o si quiero validar el valor antes de poderlo setear. Entonces esa es la facilidad que manejamos. Si no, tendríamos que crear esta estructura. A esto se le conoce como una estructura de propiedades. Y a nivel de uso, simplemente es la referencia a la instancia del contacto, punto ID mayúscula. Y si lo igualo, va a correr el setter. Y si lo obtengo, va a obtener el guión bajo ID, que es el valor interno. Repito, vamos a volver a borrarlo y vamos a hacerlo nuevamente. ¿Cómo lo trabajamos? Tengo nuestras propiedades privadas, las quiero exponer como propiedades con getters y setters. Le damos a editar, refactorizar y establecemos encapsular campo. Con esto me genera todas esas propiedades públicas. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, a estos elementos se le conocen como objetos, o a este tipo de clases como objetos planos. No tienen métodos, no tienen nada de procesar. Tienen la única función de estar guardando datos y de mantenerlos en una estructura. Si nos vamos al buen C++, este podría decirse que es el homólogo a un tipo, a un type. ¿Se acuerdan cómo se crean los types en C++? Sí, cuando declaras la variable, también declaras qué tipo es. ¿Podría dar un ejemplo, por favor? En C++ definíamos un type, definíamos algo por el estilo. Type, contacto, y ahí definíamos internamente que iba a tener un entero ID, un string name, otro string email y un string phone. Bueno, entonces definía así. Ok. Y después para utilizarlo yo creaba una variable llamado contacto ABC1, digamos. Y ese empezaba a definir los valores que le correspondían. ¿Ya se acordaron de esto o nunca han usado esta estructura en C? Sí, se usó en la estructura 2. Ok. Entonces, esta clase es similar, nada más que trabajando en un elemento orientado a objetos. Tenemos la estructura y lo que tenemos son las opciones para poderlo manejar a través de propiedades públicas. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a Forms Contactos nuevamente. Y necesitamos crear una lista de estos contactos. Entonces, vamos a ir al código parcial y vamos a crear también un private. Y en este caso vamos a usar un elemento llamado list. Esta clase list es donde nos permite manejar colecciones dentro de C#. Y a este list yo le tengo que decir qué tipo de datos voy a guardar en esa lista. Y en este caso yo le puedo decir que voy a guardar contacto. Entonces lo que voy a tener es una colección, una lista de contactos que yo puedo ir almacenando dentro de este elemento. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Puede repetir esa parte, Inge, por favor? Ok. Del formulario entramos a
ver el código. Al ver el código, yo creo una nueva propiedad. Recuerden de que un formulario es igual a una clase. Entonces creé una variable privada que solamente puede ser accedida de este formulario, contactos, que corresponde a una lista. El list es el equivalente a un arreglo, a un vector. Y a ese vector yo le defino de que va a ser de tipo contacto. Ok, el contacto es mi clase. O sea que yo puedo crear una lista a partir de una clase en específica. Ahora sí, Profe, es normal que Sí, tenga esa línea ondulada debajo en front contactos. ondulada abajo. Y esa línea, En ahí, esto, sí, es sí. una sugerencia. Dice que no acepta valores null, pero es una cuestión del IntelliSense. A este no le pare bola. Mientras no sea roja, no hay mucho problema. A María puede ponerle un valor. El verde es que simplemente le está sugiriendo algo. Listo. ¿En examen vendría un ejercicio así de pequeño o no? Vendría un ejercicio en donde sí les pido de que me capturen cierta data y me la serialicen en un archivo. ¿Cómo así? Eso lo vamos a ver, todavía no como ansias. Vamos a agarrar esos datos y esta colección de listado de datos lo vamos a guardar en un archivo de texto. Y al cargarlo lo vamos a jalar de ahí y lo vamos a mostrar otra vez. Pero vamos paso a paso. Sí, Ok, entonces este form contactos ahorita ya tengo la variable contactos. Vamos a llenarlo con información tonta ahorita, información hechiza. Y vamos a definir, ok, primero contactos va a ser una nueva lista. Y para hacernos más simple la existencia, vamos a crear un constructor public. Recuerden, constructor contacto vacío, no va a tener nada. Y vamos a crear un public contacto que va a recibir el ID, el nombre, el teléfono y se me fue mal. Ahí sería. Y vamos a mandarlos para hacerlos de un solo. Ok, entonces lo que estamos haciendo es mandando a llamar con los valores que le mando en el constructor, los valores que van a estar ya establecidos en las propiedades. Que eso es para facilitarnos la existencia y eso vamos a hacer que en el programa entonces vamos a definir contactos punto, me permite el método add para agregar un nuevo elemento a la lista, la colección. Y aquí yo defino un new contacto, que es nuestra clase, y le defino los valores. 1, el nombre, vamos a ponerle Lando, el correo obetancourt@gmail.com y el último es el teléfono Mire, 00. Ok, hacer esto más pequeño, se vea. Ok, entonces lo que hemos hecho es agregar un nuevo contacto. Esto me crea una nueva instancia de ese elemento y así podemos ir jugando para poner varios elementos. Vamos a cambiar aquí 2, 3. Vamos a agregar 3 contactos. Arnulfo y Beatriz. Ok, eso me va a permitir luego definir
qué debo de encontrar o qué debo de trabajar para mostrar la lista. Esto es simplemente información tonta. Después vamos a hacer un método para que esta lista se llene a partir de un archivo de texto. Ahora, una vez que ya tengo mi lista, yo puedo decirle a este control que va a haber una fuente de datos. Entonces, si ustedes observan aquí en las propiedades, yo voy a buscar una opción que dice datos. Ahí está Data Bindings. El Data Source, yo lo busco. Debería salirme. Context, nace. Que voy a tener que agregar un data source, agregar nuevo. No me dejó. Listo. Tenemos el binding. No me aparece. Ah, permítanme. Ok, ya lo agregamos al contacto. Binding source, que es el que estábamos trabajando. Add. Parece que se le trabó porque, bueno, al menos yo lo que estoy viendo es ahí está. Ya se reflejó. Sí, ya. Ok, vamos a ver. Data source igual a ¿Podría contacto. explicarnos qué hace en esa línea de código? El binding source es, por así decirlo, un adaptador. Este es un control que me ayuda a adaptar nuestra lista al elemento de contactos. Así, este binding source, como le digo, solo me sirve para hacer la adaptación. Aquí ya le puedo decir entonces que el data source es ese binding, que ya me debería salir aquí. Ahí está, ya sabía que tenía que aparecer de alguna forma. El binding source. Y el data member es el por defecto, ahí debería estar. Entonces la idea con esto es de que ella automáticamente va a tratar de jalar la información. Esperamos que así sea. Y que va a mostrar todos los controles que están internamente, directamente. Y no vamos a tener que ir a agregar columnas y decirle cuál es la propiedad para cada una de las columnas.
Y en efecto, nos va a tocar hacerlo. Ok, entonces en este punto va a venir. Ahí está el binding source. Vamos a editar las columnas. Vamos a agregar. El nombre de la columna es el ID. Texto del encabezado, ID. Solo lectura. Aquí hay diferentes tipos de botones que se pueden enlazar. Vamos a agregar. A otra columna le vamos a poner name. Nombre. Email, le vamos a poner correo. Y listo, con eso lo tenemos definido cuáles son las columnas que queremos mostrar. Por último está el phone, que sería el teléfono. Con eso tenemos todas las columnas. De este punto, pues ya tenemos, ahora podemos darle un data property name. En este caso le vamos a poner los nombres de las propiedades. En este caso, ID, name, email. Estas son las propiedades que hemos definido en la clase de contactos. Y este sería phone. Ok, le damos a aceptar. Mejorar los datos para poder trabajar. Y aquí está el binding source que nos permite definir los datos. Vamos a ver si así ahora ya me lo permite incorporar. Errores, vamos a ver. No se puede implícitamente en text column box. Ah, ok. Editemos nuevamente las columnas. Y ese el ID. Y punto to string. Convertirlo en una cadena. Vamos a ver si así nos deja. Aquí cometimos un error. Por eso uso los prefijos. El name aquí sería column or I. Name. Email. All phone. Ok, y si ustedes observan, ahí sí los agarró. El toString más bien se lo tengo que quitar. Eso no debería estar ahí.
Pero si ustedes Sí, si observan, sí ya logra mostrar los datos dummy que estaba manejando. dijo que para hacer esto tuvo que usar el proyecto que hicimos. No necesariamente puede crear un nuevo proyecto y empezar desde cero. Lo único es que Ah, creamos la clase contactos. Yo estoy siguiéndolo para mantener en un mismo repositorio todos los formularios que estamos haciendo y todos los campos que estamos trabajando, porque al final una aplicación compleja no es una sola formulario, son varios. Entonces ahora sí, hoy sí ya me tiene que aparecer adecuadamente los elementos que quiero Perdón, trabajar. Diga, solo una pregunta por curiosidad. ¿No importa la cantidad de formularios o de clases que utilicemos dentro de un programa? no importa. Eso sí, entre más formularios tenga una aplicación, más grande va a ser el ejecutable, más pesado. Pero eso sería. Ahora, aquí, como ustedes pueden observar, ya estamos mostrando la data y la data es la data tonta que hemos creado uno por uno. Y ya nuestro tiempo ha terminado, o sea que el día de hoy ya culminamos con lo que teníamos planificado para hoy. Era crear la clase, mostrarles cómo crear una lista de elementos de esa clase, agregándolo y cómo enlazar un data grid a ese elemento. Ya ocupamos para enlazar el data grid nuevamente en los toolbox, el cuadro de herramientas. Me tengo que ir a la parte segmento de datos, ya no en controles comunes, sino que en el segmento de datos. Y en el segmento de datos agarro un binding source, que este me sirve como un adaptador. Esto lo que hace es convertirme mi lista de contactos en algo que la grilla lo pueda mostrar, y al formulario le agrego el data grid. Al agregar el data grid, yo puedo establecer que el origen de datos va a ser ese binding source, y tengo que crear, como estos son clases custom, no son data tables, no vienen de base de datos. Entonces, al ser custom tables, este elemento yo necesito editar las columnas y agregar las columnas que yo quiero mostrar. En donde yo agrego columnas, recomendación, al nombre de la columna se le pone col y el nombre de la columna que establecer. Y lo que hay que tener cuidado es que el data property name coincida con el valor de la propiedad. ¿Cuál es el valor de la propiedad? En la clase, en este caso, es estos getters y setters que tenemos establecidos: ID, name, email y phone. El error que me había dado al principio, por el cual yo tuve que cambiar los nombres de las columnas, es que las columnas las puse igual a estos valores. Y resulta que name es una propiedad pública de la clase en la que estoy trabajando, es una propiedad de frame contactos. Y el valor de name es frame contactos. Entonces, por eso me estaba tirando el error, porque estaba queriendo asignar a un objeto ya creado con la propiedad de un elemento. Entonces no funciona. Por eso le cambié a call y el nombre de cada uno de los valores. Y internamente, por los momentos, al inicializar contactos que esté el constructor, lo que estoy haciendo es creando valores dummy, agregando a la lista, y esa lista la estoy asignando al data source del binding source que tenemos para ese grid. Ok, con esto terminamos.